la palabra del Señor pensaba que hablar. Y el Señor me llevó durante varios días a hablar de esta palabra. Algo tan importante para nosotros, poder comprender la palabra del Señor a veces sobre tantos errores que a veces tenemos nosotros. Así es. Pero el Señor saca el velo de nuestros ojos y nos lleva a la verdad, pero con la palabra. Amén. Tocaba en la parte anterior, el pueblo de Israel había desobedecido mucho al Señor y habían hecho muchas cosas desagradables. Y por eso que la palabra del Señor dice que vendrá un día donde Él restaurará muchas de las cosas que hicieron mal. Amén. A través de Jesucristo. Pero dice que muchos habían robado a Él y a veces el pueblo decía, ¿en qué hemos de volvernos a ti? Habían hecho cosas que no estaban agradando el corazón de Dios, la cual Él había estipulado muchos años anteriores, muchos siglos anteriores. Y este profeta Malaquías es uno de los últimos profetas, el último profeta, en la cual Dios usa para entregar una palabra al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en realidad. Pero Él abarca todo, en realidad, abarca todo un remanente que a lo mejor había estado disperso por ahí, pero que Dios un día lo restauraría. Un pueblo de Israel, la cual había salido por ahí y había sido exiliado en algunos lugares, el pueblo del norte, pero Él le habla en realidad a todo, porque dice que Él un día restauraría todo, restauraría y Él sería su Señor. Un pueblo que se había olvidado de la ley de Dios, un pueblo que se había olvidado de que Dios le amaba, un pueblo que se había olvidado que Dios era amoroso con ellos. Así es. Era un pueblo que se había olvidado que Dios había estipulado ciertas cosas y que Dios tenía cosas grandes para ellos. Ellos estaban en un periodo donde habían salido ya 100 años antes ya habían salido de Babilonia, donde ya había sido liberado el pueblo ahí en el cautiverio babilónico, donde ellos ya habían levantado un templo, donde habían trabajado, y a pesar de que Dios les había dicho que trabajen en esa obra de levantar, restaurar las murallas, Dios envía un Zorobabel, Dios envía un Nehemías para que puedan levantarse nuevamente. Así es. De ahí del cautiverio, pero a pesar de todo, siempre el pueblo de Dios estuvo como renuente a no hacer lo que Dios quería hacer, a pesar de que habían estado 70 años en un cautiverio, donde le habían pasado mal, donde lloraban, y no sé si ustedes se recuerdan esa parte que decía que habían colgado las arpas y no cantaban porque extrañaban el lugar donde Dios, donde ellos alababan con libertad. Pero a pesar de todas estas cosas, pasado el tiempo, cuando vuelve, Dios los saca al cautiverio, vuelven otra vez a las mismas cosas, a las mismas penas que provocaron a Dios. Así es. A las mismas actitudes de desobediencia a Dios. Por lo tanto, este es un pueblo muy desobediente. Estamos hablando aquí del pueblo de Judá, de la tribu del sur. De la tribu del sur, Judá, y la capital, Jerusalén. Pero Dios aquí les hace recuerdo que se habían olvidado de la ley, que se habían olvidado de los pactos, del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero a pesar de todo, Dios también le habla que Él lo amaba. Por eso dice la palabra del Señor que Él aún no lo había destruido, no lo había disipado como Edom, a Jacob, o sea, Jacob. Jacob era hermano de Esaú. Y esos son los edomitas que vienen. Porque cuando habla de Edom, habla de Esaú. O sea, dice que todavía Él los amaba y le da una promesa final a ellos, que a pesar de todas las cosas, Él los volvería a juntar y los restauraría. No así los edomitas. A pesar de que ellos habían tratado de levantarse muchas veces, Dios había disipado a los edomitas. Y nunca más volverían a tener una tierra firme donde ellos pudieran estar como el pueblo de Israel.
Ese es el amor de Dios para ellos. Dios les dice que ahí Él les amaba a ellos. Que a pesar de todos los errores que ellos cometían, Dios lo amaba a ellos. Así es. Pero ellos no se habían acordado de su ley, de la promesa, del pacto que Dios había hecho con ellos y de las promesas maravillosas que Dios había tenido con él. Este profeta tiene este libro tiene dos divisiones, son sus temas importantes. Una contra los sacerdotes infieles, o sea, los líderes infieles que habían sido descuidados, habían descuidado su trabajo sacerdotal, no habían trabajado como correspondía, no habían hecho que el pueblo recordara la palabra, las consecuencias que venían cuando no actuaban acorde a los mandatos de Dios. O sea, y más encima ellos habían infringido y habían enseñado mal al pueblo. Qué importante que como líderes nosotros, o todos los que son líderes y van a ser líderes en diferentes áreas cristianas, Dios no pasa por alto estas cosas. Así es. Dios no pasa por alto. El pecado de nunca lo va a pasar por alto. Dios siempre va a dar una salida, sí. Dios da una salida. Pero el pecado siempre trae consecuencias en nuestra vida. Siempre va a traer consecuencias. Este tema es para los sacerdotes que son infieles, descuidados, indiferentes al servicio en el santuario de Dios. Servirle a Dios no es cualquier cosa. Así es. Es tener búsqueda con Él. Amén. Es tener tiempo con Él. Conocer cuáles son los proyectos de Dios. Y también contra el pueblo infiel, que dudaba del amor que Dios les tenía a ellos. Y todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Cuántas veces nosotros pasamos a ser parte de esto? Que reclamamos tanto y le decimos a Dios, tú dices que nos amas. ¿Y en qué nos has amado? ¿En qué dice que hemos errado? ¿En qué dices tú que hemos robado? ¿En qué dices tú que te hemos fallado? La palabra del Señor hoy día nos habla sobre esto. No que no seamos infieles, sino que recordemos el amor grande que Dios ha tenido con nosotros. Y cuando hablamos sobre Malaquías y sobre esta parte que dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? Y la palabra dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Como decía durante esta semana, decían, ¿qué puedo hablar? Y después recordaba que era el día de mayordomía. Y decía, no hay mejor palabra que esta para hoy. Y cuando la gente en este tiempo habla sobre que buscan versículos bíblicos para decir que no es bíblico en este tiempo la palabra diezmo. En este tiempo actual, después de que en el tiempo de Jesús, que según no habló ni dijo sobre los diezmos, sino que ofrendas. No, hay que dar con un corazón dadivoso las ofrendas, pero sacan de ahí la parte de los diezmos. Dios nunca dijo que no se hiciera, incluso cuando le dijo a los fariseos que oraban en público, le hablan, estoy parafraseando esto, lo que le dicen, ustedes hacen todas estas cosas, diezma esto, diezma del eneldo, de todo lo que ustedes tienen, diezma. Dios lo que se fue en contra no fue del diezmo, porque el diezmo sí era, tenía que ser. Y Dios nos dice, no lo hagan. Claro en eso. Dios no lo dice, Jesús no lo dice. No hagan esto, sino que Él dice las formas como lo estaban haciendo. Él se va a la actitud que ellos tenían para hacerlo. Así es. ¿Qué actitud lo estaba moviendo? Para hacerse visto, para que todos lo vean, para que todos lo alaben. Eso era lo que Dios estaba en realidad en contra de ellos. La actitud que tenían los fariseos de hacer todas las cosas
para que todos lo vean y todos le digan, ¡oh, qué bien este hombre, que lo hace bien! Pero cuando vemos este libro de Malaquías y vemos, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros habéis robado. Está hablando de que fue el último profeta antes del silencio. Está en el año 450 aproximadamente, según aproximado. Después vienen 400 años de silencio. Así es. 400 años de silencio donde Dios no habló. Pero una de las últimas palabras que habla el profeta Malaquías es acerca de las ofrendas de los diezmos. O sea, está hablando en su concepto general casi, porque él está hablando a los sacerdotes que habían descuidado, a los líderes que habían descuidado lo que se debía hacer, cómo debían ellos recordar al pueblo que eso sí se tenía que hacer, que había que tener una verdadera adoración. Habían descuidado ese trabajo. Los levitas, muchos se fueron a otros lugares porque no había pan para ellos, porque no había comida para ellos. O sea, los profetas ya no estaban. Muchos se habían ido, los que hacían el trabajo de la casa de Dios, del santuario, habían buscado, como ahora en muchos países se ve, que cuando no hay mantención en un país, las personas emigran a otros lugares para buscar el sustento. Amén. Es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Las personas que Dios había dicho, estos eran para el cuidado, para poder trabajar, para que se mantuviera el lugar, el templo, el lugar, el santuario. O sea, estaban emigrando, buscando nuevos horizontes, porque el sacerdote, porque se habían olvidado de que Dios lo había dejado a ellos para trabajar y todos tenían que dar para ellos, para que ellos se pudieran sostener. Así es. O sea, aquí había algo complicado. Dios aquí estaba hablando a los sacerdotes, a los líderes, estaba hablando al pueblo que se había descuidado, había sido un pueblo infiel, y ahora este pueblo infiel estaba haciendo lo que ellos querían para Dios y se habían olvidado de la palabra. O sea, Malaquías aquí estaba hablando, estaba recalcando algo. Dios está recalcando algo aquí en la Biblia. O sea, le está diciendo las últimas casi palabras a los judíos, y que también nos toca a nosotros como hijos del Señor. Dios no está diciendo estoy anulando el diezmo ni las ofrendas, sino que está diciendo esto tiene importancia. Como de repente conversamos con Israel y él me decía, o sea, está recalcando las últimas palabras de alguien que ya está por irse. Las últimas palabras de alguien que se está falleciendo cobran importancia en la retina de la gente. La gente dice, oh, si te acuerdas cuando estaba esta persona, mira, ¿te acuerdas lo último que dijo? Y la gente toma estas palabras toman sentido. Oye, ¿por qué no las tomé en el momento? Si estaba diciendo algo importante. Así es. Bendecido su nombre. Eso está diciendo Malaquías aquí. Y Dios quiere en este día que nosotros podamos tomar atención de estas palabras. Dios no está diciendo, mire, ustedes ahora hagan lo que quieran. Dios está diciendo, viene castigo, viene juicio para el que no hace la voluntad de Dios. Y esas cosas las vemos nosotros. Vemos gente que vive en desnutrición espiritual. Porque aparte de todo esto es algo material, pero es algo también espiritual. Amén. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra vida integral, es bendecida. Bendecida. Podemos andar con gozo, podemos andar bien. Sabemos que Dios, a pesar de que la situación es difícil, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a dar. Y siempre hablamos de esa palabra, que el pan y el agua nos faltan. No, si estamos rebosados de bendición. Estamos rebosados de bendición. Así es. Y esta es una de las enseñanzas de la cual el cristiano actual dice. Y Dios, que a lo mejor que esto no es bíblico. Y he visto por muchas partes de Facebook cristianos que uno conoce, lamentablemente hablando y distorsionando la palabra de Dios. Y muchos
en este asunto medio populista que hay. Muchos incluso se quieren meter con lo que tiene que ver con las ofrendas de las congregaciones o con de la vida cristiana, evangélica. Sí. Esto no le corresponde a ellos, decidir sobre estos temas. Estos temas tienen que ver con Dios y su pueblo, el que le ha conocido. Amén. Nadie más. Aunque el mundo ahora se coloca como juez y como dictador de lo que se tiene que hacer. Y el pueblo cristiano igual ha caído en esto. El pueblo cristiano ha caído. Hay un grupo que a nivel ya nacional acá, pero es mundial, donde las personas dicen, están en contra de eso y ellos quieren exterminar el diezmo en las congregaciones. O sea, algo diabólico, algo que no corresponde. Todo lo que se va en contra de Dios es diabólico. Así. Diabólico, obra del diablo. ¿Por qué? Probablemente han sido personas que no son cariñosas, no son dadivosas y no quieren, a lo mejor, como decía el pastor, alguien empieza a tener una profesión o puede tener más bendiciones, se empieza a dar cuenta que el pozo es amplio. O sea, ya cuesta sacar el 10%. Así es. Porque el 10%, una persona gana 1.000.000, ¿cuánto es el 10%? 100.000. ¿Se da cuenta? 100.000 pesos menos en el bolsillo. Igual es harto. ¿Se da cuenta? Es harto, chuta. Pero la palabra nos enseña a ser buenos administradores. Cuando es un buen administrador, es una persona que da, es una persona íntegra. Amén. Un mayordomo, buen mayordomo es un íntegro. Un mayordomo es la persona que le trabaja a otra. La persona tiene que ser íntegra con todo, anotar, ver qué se ocupa, en qué es lo que se gasta, cuántas horas. Ser ordenado, cuidadoso en muchas cosas. Que no falte nada. Porque a ese mayordomo se le entrega una cantidad de dinero, a lo mejor un recurso, para hacer funcionar todo. Y a esa persona Dios nos entrega a nosotros, Dios nos entrega a nosotros todo. Y tenemos que ser buenos administradores. La palabra dice, y robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Los diezmos significa, la parte religiosa católica habla del 1%, o sea, no es bíblico eso. La Biblia habla del 10%. Este viene de un hombre que fue tocado por Dios. Siempre pienso que todas las personas cuando hacen algo de dentro y a Dios le agrada es porque Dios le tocó. El Espíritu de Dios le tocó. No fue porque a mí me nació. La palabra es tan generosa y Dios tan generoso que le da todo eso, ¿cómo se llama? Se lo atribuye a Abraham. ¿Se da cuenta de eso? Tan generoso Dios, le entrega lo que el Espíritu hizo tocar a Abraham, le tocó a Abraham y se lo entrega a Abraham. Pero fue porque él obedeció. Pero en realidad el Espíritu, Dios mismo, toca a Abraham a ser generoso. Así es. Pero Dios, en su bondad, Dios se lo entrega esa, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra que es. Esa actitud se la entrega a Abraham. Ese regalo se lo da a él. Sí. Y todos lo recuerdan. Abraham fue el que diezmó, porque en él nació. De él nació darle. Y hay un corazón dadivoso. ¿Se da cuenta cuando nosotros damos algo? Y de repente algo pasa en nosotros. De repente bendecir a alguien en nuestras ofrendas. Amén. Porque hay una diferencia entre ofrenda y diezmo. Yo no puedo meter la mano en los diezmos. Yo no puedo decidir por un diezmo. Porque el diezmo le corresponde. Ya no nos corresponde el día y del momento que nosotros lo recibimos. Dios nos entrega un 90% para administrar. Para todo lo que nos necesitamos.
Y el 10% le corresponde al Señor. Así es. A todo lo que Él ha diseñado para este 10%. Porque Dios ya tiene un propósito con este 10% y el 90% de lo que a usted le sobra para que usted se pueda desenvolver y poder administrarlo en su vida. Amén. Y bien administrado. El 10% yo no puedo decidir a quién se lo entrego, porque la palabra es clara. Así es. Traer los diezmos íntegros, dice, allí, donde recibes el alimento. Donde en el lugar, yo no puedo decidir, bueno, el 5% yo lo doy aquí, 5% yo lo doy acá, porque a mí se me ocurre, eso no es Biblia. La palabra del Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste que hemos robado. ¿Cuántas veces esa misma pregunta le decimos al Señor cuando Dios no está hablando algo? Y a veces le respondimos con otra pregunta a Dios. ¿Y en qué hemos robado? Le dice el pueblo. Chuta, tú nos dices que somos ladrones, pero ¿y en qué te hemos robado? Le dice nuevamente. En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Sí. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice aquí, traer los diezmos al alfolí, en el lugar que Dios destinó para darlos. Dice, y hay alimento en mi casa, o sea, en la hora. Bendito es su nombre. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Así es. Oh, Jesús. Pero cuando nosotros traemos de lo que Dios me entrega y lo entregamos a donde corresponde, ahí dice, probadme en esto. Así es. No es lo mismo que las ofrendas. Las ofrendas, yo aparto, dice, si no me equivoco, en 1 Corintios habla, el apóstol Pablo dice, ahora el primer día de la semana, tanto, vendré y tengan las ofrendas. Era una ofrenda especial que iba en ayuda a Jerusalén. Era una ofrenda, esa era especial. Porque él iba y recorrió varios lugares para juntar las ofrendas, porque sus hermanos de Jerusalén no estaban pasándola bien. O sea, y ahí le dice que tengan ese día. Y ahí le habla la palabra del Señor, el apóstol Pablo habla y dice, den como según hayan prosperado. Así es. Amén. Oh, Cristo Santo. Cuando ahí está hablando, el apóstol está hablando de una situación específica. Está hablando de las ofrendas, pero dice que también la palabra del Señor que debemos ser generosos en las ofrendas. Pero también, según hayamos prosperado, debemos ser generosos. Incluso, si no me equivoco, era en los de Tesalónica que ellos querían dar porque ellos vivían una situación complicada y ellos estaban pasándola mal, pero ellos, como veían que otros estaban necesitados, ellos veían que ellos estaban más necesitados que ellos, los de Jerusalén, y ellos le piden, nosotros también queremos ser parte de esto, y ellos le envían una ofrenda especial. Así es. Y ahí dice la palabra que ellos dieron más allá de su fuerza. De su fuerza, sí. Cristo. O sea, Dios aquí no está diciendo qué cantidad demos, Así es. sino que demos como hemos propuesto en nuestro corazón. Amén. Las ofrendas. Amén. Esas son las ofrendas. Las ofrendas yo puedo distribuirlas para allá, no puedo distribuirlas para acá, porque ese es mi corazón generoso. Así es. Pero los diezmos, dice, traer los diezmos al alfolí. Traer los diezmos al alfolí. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué pasan algunas cosas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos, vuestras ofrendas. Así como Marcela separa sus diezmos, así como nosotros separamos, Río separa sus diezmos, Yaki separa sus diezmos. Y los traemos a la presencia del Señor. Cristo. Pero demos lo que corresponde al Señor. Oh, Jesús.
Aquí nosotros como seres humanos no vamos a exigir, pero la palabra sí nos exige. Amén. Dios nos exige Amén. que seamos transparentes ante Dios, que en esto no haya algo que tape, que cubra, porque Dios es el que mira en los corazones la intención de nuestro ser. Dice, y después dice la palabra, y ahora, y probadme ahora. Pero cuando hemos hecho como conforme a lo que Dios Así es. nos está pidiendo. Así es, Dios. Y ahora dice, probadme en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si nos abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde el pueblo del Amén. Señor en ese tiempo. Las langostas, las pestes y muchas cosas estaban haciendo estragos con lo que ellos sembraban. Ellos sembraban y fallaba. Ellos hacían proyectos y fallaba. Hacían negocio y les iba mal. Era porque ellos le estaban fallando a Dios. Así es, así es. Ellos le estaban fallando. Por eso que Dios le dice, ahora pruébenme. Ahora pruébenme. ¿Acaso yo no tengo poder para hacer y derramar bendición hasta que sobreabunde? Aleluya. Así es. Dios. Dice, y una de las cosas más maravillosas que me llama la atención a mí, dice que uno de los beneficios de poder hacer como Dios quiere, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Así Sí. es. O sea, le está diciendo todas esas pestes que venían, las langostas que destruían las cosechas, porque para ellos era importante la cosecha. Amén. Mm. También por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, dice. Ni vuestra vid en el campo será estéril, o sea, todo lo que tiene que producir, va a producir. Amén. Así es. Dios. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurado. Así Todas las naciones dirán bienaventurado. No nos olvidemos que hay una historia que habla la palabra del es. Señor, Cristo Jesús. que habla de Ananías y Zafira. Así es. Ellos, a lo mejor arrogantemente, ellos toman y dan esto. Pero cuando ellos ven que esto era mucho, entre ellos se colocaron de acuerdo. Oh, Cristo. Mm. O sea, grosso error. Bendito. Es como cuando alguien asesina a alguien por un mal momento, por una ira momentánea y mató a alguien, una pelea, una riña. El asunto dice que ellos planificaron. Tiene mayor consecuencia su castigo, porque ellos planificaron irse y robarle a Dios. Así es. Pero Dios nos ayude a ser mujeres sabias para que en nuestra casa sea bendecida. Así es. Amén. Así es. A las mujeres y los hombres igual, a poder tener ese oído presto para escuchar. Porque una mujer sabia siempre habla algo, y algo de eso por último, aunque dicen que habla mucho las mujeres, pero algo de eso tiene razón, tiene verdad, Mm. y a poder escuchar, Amén. Sonia. no demonios. Algo de eso hay de razón. Así es. Y podamos nosotros como hijos del Señor ser temerosos a Dios. Cuando ellos diezmaban, voy a leer esta parte. Cuando ellos diezmaban, por eso que ellos le decían a Dios, ¿en qué hemos robado? Mm. Si no es que ellos nos daban. Pero escuche esto. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Dónde está el amor que profesan Mm. a mí? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea,
Se fue. No hay ni siquiera ese cosquilleo de que hemos hecho mal. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Así es. O sea, ofrendar y diezmar y hacer el servicio a Dios significa que andemos en integridad. Andemos en integridad. Así es. Y a veces de la misma forma del pecar cotidiano, sin reconocer y cambiar de actitud, vamos a Dios y hacemos como que nada ha pasado. O sea, menospreciáis mi nombre. Mm. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando nos enseñaban esto, me enseñaban esto, era que estos sacerdotes venían de otros lugares y le ofrecían cosas robadas. Cosas robadas, y ellos, sin ningún temor, lo colocaban ante el sacrificio de Dios. Ante el sacrificio de Dios, para sacrificio, para holocausto. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: en que hemos deshonrado. ¿Y en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, todo lo gordito para allá y todo lo malo para Dios. Todo lo que me sobra. ¿Cómo podríamos decirlo hoy día? Yo puedo tener, usar el mejor aceite, el mejor fideo, pero cuando yo le entrego a Dios, yo voy a buscar el fideo más negro, el aceite más barato, cuando yo estoy usando lo mejor. A eso está hablando. Así es. No está diciendo que no se dé, sino que cuál es mi actitud ante Dios. Porque Dios mira los secretos y Él está Amén. en todo lugar. Así La es. gente a veces se viste bien para ir a la casa de Dios y no quiere decir que nosotros no nos vistamos bien. Pero pensando que en otro lugar no está Dios y en otro lugar se viste como sea. Dios está en todo lugar. Amén. Dios está en toda la expansión de la tierra, de todo, todas partes de Dios, y Él está inmerso en todo lugar. Amén. ¿Cuánto más que Él conoce todo nuestro ser? Así es. Animal ciego, o sea, eso que no le servía, porque antiguamente el animal ciego era como algo desagradable, algo que estaba mal, algo estaba sucediendo en esa familia, que pasaba eso. Antiguamente se le decía, ese animal tiene una tara o la persona está mal, igual cuando tenía algún defecto. Sí. Y cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Preséntale todo lo que tú tienes. Te lo traes a la casa del Señor, si te lo aceptará de buena forma. A tu presidente, llévale de regalo eso. O no nos preparamos con lo mejor si fuera posible. Así es. Lo tuvieras aquí, tuvieras que irle a entregar algo, ofreceríamos lo mejor. Así es. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O serás acepto? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero como pedís agradarle si hacéis estas cosas, ¿cómo puedes agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. Así es. O sea, mi corazón tiene que estar íntegro ante Dios para cuando vengamos a entregar
lo que le corresponde a Dios sea aceptado ante Dios. Bendecido. Y esto no ha cambiado desde el antiguo tiempo hasta hoy. Porque Dios es celoso. Dios no puede estar de acuerdo con lo inmundo. Oh, Cristo. ¿Quién hay de vosotros que dice para que desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, dice, Cristo Santo. porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así es. Amén. Amén. Aquí no tratamos con cualquier personaje, ni tratamos con los alcaldes ni el presidente de una nación, sino que tratamos con Dios. Amén. Y eso es peligroso cuando no entendemos que Dios es Dios. En el capítulo 3 y 13, el 4 al 3, con esto ya termino. 3:13. Aquí está lo que quiere decir de hacer las cosas bien y hacer las cosas mal.